¿Para qué te digo que no si sí? En Efesios 6:17, la palabra de Dios nos viene hablando de lo que es la armadura de Cristo. Y ese es un tema que ya se ha hablado mucho, pero hoy no voy a hablar de la armadura en sí. Voy a hablar nada más de uno de los artefactos de esta armadura, que no es la armadura de nadie más que no la armadura de Cristo. Efesios 6:17 dice: tomen el casco de la salvación. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos, incluido yo, hemos sido atacados en este tiempo y hemos sentido desaliento? Créanme que preparar este tema ha sido de las cosas más complicadas y difíciles que me ha tocado hacer, creo que en mi vida como pastor. Y pasar las pruebas que he pasado en estos tiempos, sin duda, han hecho una gran marca en mi vida y en mi corazón. Es por eso que compartir este tema no es algo, como siempre lo digo, no es algo que vengo a compartir para ustedes. Es algo que Dios me ha hablado, y no solamente me habló, sino que es presente, me habla hoy. Y hoy mismo, en este instante, puedo sentir justamente cómo las cosas que pasan nos llevan a perder la cabeza. Esa era la otra opción, pero me gustó más, ¿para qué te digo que no? Sí. ¿Por qué? Porque ¿quién de nosotros no ha perdido la cabeza en un momento de arrebato, de discusión con uno de nuestros hijos, con nuestro cónyuge, con nuestro jefe, con nuestros empleados, con alguien aquí en la iglesia, y no ha perdido la cabeza? ¿Para qué te digo que no? Sí. ¿Por qué no decirte que es tan complicado vivir las situaciones y las cosas del diario vivir? O podemos hablar acerca de la ansiedad, como hablamos hace 2 semanas, ¿no? Hablar de temas así realmente y decir es que el Señor nos está diciendo esto o aquello, pero cuando realmente somos impactados, a veces las fórmulas no funcionan. A veces las cosas que podemos tener como preestablecidas, como una estrategia para solventar las situaciones y los embates que vienen contra nuestra vida, a veces nos quedan escasos frente a las situaciones que se presentan y perdemos la cabeza. Y entonces, yo no sé si les pasa eso o solamente a mí me pasa. Y es ahí cuando ustedes dirían: ¿para qué te digo que no? Sí. O no sé si solamente me pasa a mí y soy el más débil de nosotros, hermanos. Porque el Señor me ha llamado a predicar a quienes están pasando momentos y situaciones complicadas y difíciles en su vida. No me ha llamado a predicar a gente perfecta, no me ha llamado a predicar a santurrones, sino a gente normal. Hay gente que vive y atraviesa situaciones en su vida como la atraviesa cualquier otra persona. Y me siento un poco como David, en esa famosa cueva, cuando se reúne con un montón de gente más. Él no era diferente, él estaba en la misma situación, pero juntos, confiando en el Señor, salieron de esa cueva. Y realmente yo creo que el Señor, cuando nos habla como iglesia, como congregación, nos está hablando a todos para que realmente podamos entender lo que dice la palabra, este casco de la salvación. Porque yo creo que las mayores luchas que enfrentamos en nuestra vida es porque no hemos entendido lo que es la salvación. Y alguno aquí que lleve años tal vez podrá decir: vamos a hablar de la salvación, pero si yo ya quisiera que me hablen de el arrebatamiento y de los caballos del Apocalipsis, y no que me vuelvan a hablar de la salvación. Pero déjame decirte que si no hablamos de la salvación y no le entendemos a la salvación, no entendemos nada de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo, de lo que pasó ayer, de lo que pasó hoy y de lo que pasará mañana.
Porque yo quiero hablarte de la salvación, y la salvación se encuentra en 3 tiempos. Justamente se encuentra en pasado, se encuentra en presente y se encuentra en futuro. Cuando hablamos de la salvación en pasado, estamos hablando de una palabra que es maravillosa: justificación. Significa absolver, declarar justo y proporcionar sentencia favorable en un juicio. Esa es la declaración, o esa es la definición legal de lo que quiere decir justificación. Una persona es declarada justa al absolvérsele la culpa. En nuestro caso es declarar inocente al culpable. Y Romanos 5:1 nos dice: en consecuencia, en la Nueva Versión Internacional, dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados, ¿mediante qué dice? Mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En la Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, ya que fuimos. Ahí está todavía más claro la expresión de pasado. Fuimos se refiere a algo del pasado. En la Nueva Versión Internacional, dejarás ahí el versículo, por favor. Quiero que noten ustedes: ya que hemos sido justificados. O sea, no es que seremos justificados, ya hemos sido justificados, ya es algo que ocurrió en el pasado. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, esto ya ocurrió. Esa es la parte del pasado de la salvación. Y entonces ahí vienen las acusaciones del enemigo, cuando el enemigo te dice: no hay quien te perdone lo que tú hiciste. No hay quien perdone las cosas que tú realizaste en el pasado. Todas esas cosas que sucedieron. Si eras mujeriego, no hay quien te perdone eso. Si maltratabas, no hay quien te perdone eso. Si defraudabas, no hay quien te perdone eso. Si fuiste promiscuo, no hay quien te perdone eso. Y el enemigo siempre te acusará y te dirá con respecto a tu pasado. Y eso es lo que hablábamos hace unas semanas atrás, sobre ese pasado que tiene que quedar sanado, porque si no, no podemos salir hacia adelante. Y claro, yo te puedo dar una serie de estrategias para que salgas, pero lo único cierto y lo único verdadero y lo único que nos va a llevar a tener confianza en lo que el Señor nos está diciendo es la fe. Por eso dice que hemos sido declarados. No seremos declarados. Ya fuimos declarados. Justos. Y gracias a Dios, no por nosotros, sino por Él mismo. Porque no hemos sido declarados justos por las acciones que hacemos, por los pensamientos que tenemos, por cómo reaccionamos o por cómo hemos vivido o cómo dimos un giro de 180 grados, como decía Carlos la semana pasada. No tiene que ver con nada de eso, porque la obra de la salvación le pertenece solamente a Jesús. Y por eso fuimos declarados justos. Por eso hemos sido justificados mediante la fe. Pero también tiene un presente, y el presente se refiere a la santificación. Este es un sinónimo de santidad, y pues la palabra griega para ambos significa separación. Primero, una separación posicional, definitiva en Cristo. Si tú estás en Cristo, nunca dejarás de estar en Cristo. Para aquellos que creen que la salvación se pierde, déjame decirte que estás equivocado. Porque si tú no hiciste nada para obtener una salvación tan grande, ¿qué crees que puedes hacer para sostenerla? ¿Crees que la ganas, la pierdes, se me cayó? ¿Cuántas veces la pierdes al día? No existe aquello, porque es una posición que tú asumes en Cristo. Es definitiva en el momento de nuestra salvación, pero también es una santidad
práctica y progresiva en la vida de un creyente mientras aguarda el regreso de Cristo. Y finalmente es una separación eterna del pecado cuando lleguemos al cielo. Segunda de Corintios 7:1 lo dice de esta manera: como tenemos estas promesas, dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Padre, yo te pido que cada uno de estos versículos calen profundo en el corazón de mis hermanos. Que el entendimiento no venga de la razón humana, sino que venga de tu mismo espíritu, abriendo nuestros ojos espirituales a lo que tú nos hablas y nos enseñas. Porque cuando comenzamos a entender esto es lo que hace la declaración expositiva, o la proclamación expositiva, o la predicación expositiva. Lo que hace es exponer las Escrituras. Y frente a las Escrituras es como nosotros tenemos que vivir. Como tenemos estas promesas. ¿Cuáles promesas? La primera, la justificación. Tenemos ahora la santificación. Esas promesas han sido dadas, y dado que esas promesas nos han sido dadas, el apóstol dice: queridos hermanos, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en nuestras fuerzas. ¿Eso dice? ¿Qué dice? En el temor de Dios. No dice en nuestras fuerzas, no dice en nuestro intelecto, no dice con todo lo que nosotros podamos hacer. Aquí es donde toda esa predicación positivista, aquí es donde todo ese levántate y eres un campeón se acaba, porque esto demuestra que solamente en el temor a Dios vamos a encontrar nuestra santificación, la cual es progresiva. Así que, hermanos, ténganme paciencia, porque no soy perfecto, no soy un producto terminado. Algún día espero llegar a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús, pero ¿eso cuándo ocurrirá? Seguro no en esta vida, sino cuando nos presentemos delante del Señor. Y claro, es complicado porque algunos, aún en este proceso, lo hacemos más complicados que otros, ¿no? Y es más difícil. La salvación no es solo llegar al cielo, sino también Dios quiere preservarnos aquí en la tierra. Quiere preservar tu alma, quiere preservar tu espíritu, quiere preservar tu cuerpo. La batalla que estamos librando, la estamos librando hoy. No es una batalla del futuro, no es una batalla del pasado. En el grupo de conexión ayer les decía, hermanos, cada vez que entramos a una nueva batalla, olvidamos las batallas del pasado. Nos olvidamos y pensamos que lo que estamos atravesando es lo más complicado y lo más difícil. Sin duda, creo que esta situación, en algún momento lo conversaba con alguien, esta pandemia ha hecho lo que ninguna guerra en la historia de la humanidad ha logrado. Ni ninguna otra peste en el mundo lo había logrado. Hoy estamos con toda la comunicación, la economía globalizada y todas las cosas. Nunca había pasado esto. Recientemente, guerras modernas que tuvimos, la tormenta del desierto y todas esas cosas, eran guerras tan distantes, pero que tú vivías tu vida normal. Y esta cosa, pum, viene y lo cambia de un momento a otro. Y entonces creemos que esto es lo más complicado y lo más difícil que hemos vivido. Pero yo te hago una pregunta, porque nuestra memoria es frágil. ¿Qué vivías en diciembre? ¿Qué pasaba hace un año? Dime si no estabas atravesando el valle de sombra y de muerte una vez más. Y si tú te acuerdas hace 4 o 5 años, probablemente estabas en otra lucha igual. Tal vez no era una lucha como esta, permanece en casa, distánciate, pero tal vez no estabas distanciado por una enfermedad, pero estabas distanciado por el egoísmo, por el egocentrismo.
por el pecado. A veces nos olvidamos con mucha rapidez las batallas del pasado. Y entonces dejamos que el enemigo use las circunstancias temporales para hacernos dudar de las promesas eternas. Lo que estamos viviendo hoy es temporal. ¿Qué tiempo durará? No lo sé, a lo mejor hasta que nos muramos, pero igual sigue siendo temporal. No es eterno. Y nosotros como cristianos decaemos por las cosas temporales que vivimos. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué situaciones están ocurriendo en nuestra vida? Que las cosas que ocurren y que son netamente temporales, así como fueron las batallas del pasado, que fueron batallas complicadas, complejas, difíciles, y que hoy estamos aquí, y que salimos victoriosos de una manera u otra, o a lo mejor todavía las estamos luchando, sumada a esta. Y entonces podemos comenzar a tener batallas en nuestra cabeza que nos hacen pensar de que tal vez Dios no está con nosotros, de que Dios se ha apartado de nosotros, de que a lo mejor ya no soy parte de esas promesas. Ay, es que dije ayer una mentira y entonces ya no soy salvo. Es que ayer me robé por ahí unos $10 y ya no soy salvo. Eres un pecador. Pero si tú realmente recibiste al Señor en tu corazón, no vas a perder eso. Y si hoy te está molestando la conciencia por eso, déjame decirte que el Espíritu Santo está contigo. Y si el Espíritu está contigo, todavía la misericordia de Dios está contigo para que te arrepientas y vuelvas a Él. Y vuelvas a tener confianza en Él, pero no solamente con un pecado como ese, porque también nuestra falta de fe, o mejor dicho, nuestra falta de fe es la causa de los pecados. La falta del temor a Dios. Porque no tenemos conciencia de que Dios está con nosotros en todo tiempo y en todo momento. Y esa falta de conciencia nos lleva a hacer lo que hacemos. Y entonces dejamos que todos los sufrimientos que estamos pasando, realmente a una mujer que ha sido desengañada, o ha sido engañada, mejor dicho, se desengañó de lo que pensaba de su marido y que fue engañada por su marido. Dime si le preocupa tanto el COVID-19. Dime si una persona que está muriendo en un hospital, no por el COVID, sino por el cáncer, por el SIDA. Una persona que muere o que tiene una vida tan frágil con el lupus o cosas por el estilo. ¿Crees que su prioridad, como podemos decir nosotros, es lo que está viviendo ahorita? Si tú te pones a pensar, hay cosas que se vuelven más complejas ya en nuestra vida. Y entonces es ahí donde me podrías decir, ¿para qué te digo que no, sí? Pero Romanos 8:18 dice, de hecho, considero que nada viene del griego, nada. O sea, nada. Y nada es el vacío absoluto. No hay nada que pueda comparar, o como dice ahí, considerar que en nada se comparan los sufrimientos actuales. Mira, el apóstol resultó profeta. Porque está hablando de sufrimientos ¿cuándo? Hoy. No de los de ayer, no de los de mañana, está hablando de los de hoy. Con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Nada de lo que estás pasando. ¿Cómo voy a pagar las deudas? No lo sé, no se compara, porque esas cosas son momentáneas y sin duda pueden molestarnos, pueden quitarnos la paz en un cierto momento, pero acordémonos de sus promesas y acordémonos de lo que dice, que nada, ni el COVID-19, ni el cáncer, ni las deudas, ni los chinos, ni nadie debe quitarnos la paz.
¿Por qué? Porque hay algo que es eterno. Y nosotros somos cristianos. Y nosotros no somos de este mundo. Tanto nos golpea este mundo que nos hemos olvidado de la eternidad. Y a eso voy con el siguiente punto. Porque hablamos del futuro. La salvación también tiene un tiempo futuro y habla de la glorificación. Primera de Tesalonicenses 5:8 dice, nosotros que somos del día. ¡Wow! Cómo la palabra habla tan claro de nosotros. Somos tan fáciles de leer o tenemos a un Dios tan grande que nos conoce. Nosotros que somos del día, dice Primera de Tesalonicenses 5:8, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de la salvación. Por el contrario, cuando todas las cosas del presente nos damos cuenta que no se comparan con lo del futuro, tenemos que confiar en la glorificación. Y la glorificación será cuando el Señor nos glorifique a nosotros también. Ese estadio que en nosotros se convertirá en eternidad, ¿sí? Y dice que debe estar protegido, quiero ir a la parte final, por el casco de la esperanza de la salvación. Primera de Pedro 3:5 dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza débil. ¿Dice eso? Bueno, no sé si dice eso porque no está en la pantalla. Una esperanza viva. Primera de Pedro 3:5. Y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. 3 características de la herencia. La herencia se da exclusivamente a los hijos. La herencia no se la comparte con nadie, solamente con los hijos. Indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo, dice la palabra de Dios, para ustedes. Wow. Esta herencia está reservada para ustedes. Uno. Yo no sé por qué los cristianos somos tan débiles. He podido mirar a musulmanes con más fe que la que tenemos nosotros. He visto a un musulmán salir de su trabajo a la hora que sea, tender una alfombra y postrarse delante de un Dios falso. Y nosotros que tenemos al Dios vivo, somos tan débiles. Si yo les hubiera dicho, hay $1,000 para cada uno de ustedes ahí a la salida, ¿cuántos de ustedes por lo menos hubieran sonreído? Y dice que tenemos una herencia comprada a precio de sangre, indestructible, incontaminada e inmarchitable. Y nosotros no podemos ni siquiera alegrarnos con eso. ¿Qué esperamos? ¿Qué quieres tú? ¿Que te diga se acabó el COVID-19? ¿Qué quieres que te diga? ¿Que tus hijos nunca se van a enfermar? ¿Qué quieres que te diga? ¿Que tus deudas están pagadas? ¿Con miseria te contentas? ¿Dónde está la eternidad para nuestras vidas? ¿Dónde está la salvación y la gloria de Dios compartida con quien dijo que nunca la iba a compartir y la quiere compartir con la palabra de Dios? Dice, con ustedes. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe. Pero yo la verdad sí me pregunto si habrá fe en este lugar como la semilla de una mostaza.
hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. El ataque del enemigo aquí es: ¿crees en la fábula de que Él va a volver? ¿Crees en que Él te va a dar todo eso? Y yo creo que sí lo hay. Por eso nuestra apatía. Sin duda no somos una iglesia pentecostal, pero tampoco creo que estemos apagados en nuestro corazón como bautistas. Yo creo que somos hijos de Dios y deberíamos estar alegres en nuestro corazón y esperando estas palabras que dice la palabra de Dios. Con esto termino y quisiera que me ayuden con lo que tenemos preparado. Sí. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 18. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí estarán nuestros abuelos, nuestros padres, que ya se hayan ido, podrán estar nuestros hijos si ya se fueron, podrá estar ese compañero que se fue, quien se nos haya adelantado y conocía a Cristo, no perdió la batalla con la muerte, ganó la vida eterna. El desconsuelo está cuando esa gente se va de este mundo sin conocer de Dios. Luego, los que estemos vivos, si estamos vivos en ese tiempo, entonces esto es para nosotros. Los que hayan quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por tanto, dice, anímense, dándose un buen abrazo y digan: dale, sigue adelante. Hermano, no te quedes, vamos adelante, de esto también saldremos. Eso dice. No dice eso. Como cristianos dice: por tanto, anímense unos a otros con estas palabras. ¿Qué palabras? Que el Señor viene y que el Señor viene por nosotros. El Señor viene y viene por nosotros, por los que han muerto en Cristo y por los que aún estemos vivos, nos juntaremos con Él. Tener el casco de la salvación es tener seguridad en que fui salvo, soy salvo y seré salvo. Fui salvo, soy salvo y seré salvo. Y esa promesa no cambia por las cosas que yo haga o deje de hacer, porque esa es obra de Dios. Porque la gloria de la iglesia es predicar las buenas nuevas, que aunque no lo merecemos, porque créanme, no lo merecemos, nadie, ni ustedes que no dijeron ni amén, ni yo que lo puedo predicar con efusividad, nadie merece un regalo tan grande, pero en el amor de Dios, Él nos lo da. Si entiendes esto, ningún dardo del enemigo te destruirá. Y acercándose Elías, dice en Primera de Reyes 18, 21. Primera de Reyes 18, 21 dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Aquí hago referencia, y con esto cierro. El casco nos protege la cabeza. Yo no sé si ustedes han visto esa película Gladiador. Me imagino que no la han visto porque ustedes estaban leyendo el Salmo 93 mientras yo la veía. Sí, pero ahí en esas luchas están con sus cascos, pero toman esas hachas y tratan de justamente dar en la cabeza y partirle el casco y todo para partirle la cabeza, porque si te parten la cabeza, te moriste. Y cuando Elías está hablando esto, dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Dice: cabeza dividida. Porque el enemigo lo que hace es dividir y quitarte la seguridad de la salvación en ti. Y hacerte mirar en las cosas de este mundo, olvidando las cosas eternas.
No estoy diciendo, hey, solamente fijémonos en las cosas eternas y ya aquí no pasa nada. No, porque yo también estoy convencido de que Dios quiere el bienestar para nosotros, aún en esta tierra, hoy en el presente, Él lo quiere. Pero si aún no lo tuviéramos así, nuestra recompensa está en el futuro. Y dice Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Eso dice. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, entonces id en pos de él. En esa versión dice, Elías se presentó ante el pueblo, así como yo hoy lo hago contigo. Y dijo, ¿hasta cuándo seguiréis indecisos? ¿Hasta cuándo? Si el Dios verdadero es el Señor, entonces deben seguirlo. Pero si es Baal, entonces síganlo a él. El Señor está diciendo, no puedes dividir tus pensamientos entre dos dioses. Escoge hoy, como dijo Josué, escoge hoy a quién vas a seguir. Porque no puedes seguir claudicando entre dos pensamientos. La palabra de Dios te lo dice. O estás en este mundo y las cosas de este mundo es lo que te atrae, entonces vive mundanamente. Alguna vez lo prediqué y te lo dije, que cuando llegues al infierno, llegues orgulloso de ser un buen pecador y de saber que llegaste a ese lugar porque confiaste y creíste en las mentiras de Satanás. Pero si crees que Dios es Dios, entonces créele a Él y vive tu vida como que Él es tu Salvador del ayer, del hoy y del futuro. Queridos hermanos, les comunicamos los anuncios de esta semana. Todos nuestros servicios seguirán siendo a través de redes sociales, principalmente nuestra fanpage en Facebook Arco Loja, donde encontrarás toda la información que necesitas para estar al día. El grupo de intercesión está activo y puedes hacer tus peticiones de oración llenando el formulario en Facebook. Todas nuestras demás actividades son vía Zoom. Youth se reúne los martes a las 20 horas. El miércoles a las 19:30 continuamos con el Instituto Ministerial. Te animamos a ser parte y prepararte para el tiempo de la gran cosecha. Los viernes tenemos los grupos de conexión, en un excelente tiempo para compartir entre amigos el gran amor de Dios, los viernes a las 19:30. Y el fin de semana, los servicios generales, que son por el momento nuestra única actividad presencial. Los horarios se encuentran disponibles en Facebook. No olvides confirmar tu asistencia. Asimismo, tenemos consejería pastoral vía Zoom, previa cita por WhatsApp. Para los niños, Kids, todos los domingos a las 11 horas por Facebook. Somos familia, somos Arco.